Lluvia de misiles sin misericordia sobre Ucrania. Putin se ensaña con la población civil. Tenemos al coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, con su diario de guerra. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es esto? Bueno, esto estaba, como dicen los americanos, long overdue. Desde el 24 de febrero, que es el aniversario de la guerra, esperábamos alguna reacción. Entonces los analistas ahora están diciendo, bueno, ¿qué es a consecuencia de esto? Es verdad que fue el primer voleo desde finales de enero. Fue el primer voleo donde se usaron una diversidad de misiles. Se usaron ¿Cuántos lanzaron hoy, por ejemplo? 81 misiles, Wow. de los cuales 43 llegaron a sus objetivos. Nada más que pudieron tumbar 34. ¿Por qué? Porque muchos fueron hipersónicos. O sea, misiles que van 5 veces la velocidad del sonido. Encima de eso, la trayectoria de ese misil es que se disparan, en particular estos se dispararon desde aviones, MiG-31K, Que caen así. y caen, se desploman vertiginosamente, verticalmente, y ahí es muy difícil que un sistema de radar lo pueda captar, especialmente a 5 veces la velocidad de sonido. Ahora, eso tiene su déficit también, porque ese misil en cualquier momento de ese trayecto puede desviarse y no llevar a su objetivo. Por eso es que hay bajas civiles, por eso uno de los misiles en Kiev le dio un carro en vez de a la instalación enérgica que fue el objetivo principal. Pero la desgracia es que él está optando ahora, con todo de que esto no funciona, porque la infraestructura se rejuvenece en cuestión de semanas y días. Es mía, hoy le dispararon al pueblo de Zaporizhia. El pueblo de Zaporizhia es donde le da la electricidad a la famosa planta atómica. La planta atómica, que está bajo control de los rusos, pero el gobierno de Ucrania... ¿no? La más grande de Europa. Sí, la más grande de Europa. Y el gobierno ucraniano le provee electricidad, pero fueron los rusos que dispararon en Zaporizhia, destruyeron el grid eléctrico y ellos lo pudieron reponer en menos de un día. Usted que conoce la guerra de cerca, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar Putin? O sea, nadie gana, nadie pierde, pero le hace la vida imposible a los ucranianos, dispara, lanza misiles, destruye la infraestructura y desgasta a Zelensky. Ya se siente el síntoma de desgaste político. Hay elecciones en el 24. Claro, y el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Avril Haines, dijo que posiblemente él está optando por una guerra de desgaste a largo plazo, con periodos o intervalos de descanso. ¿Por qué? Porque no hubo la gran ofensiva que todo el mundo esperaba para el aniversario. No ha podido, la conscripción no ha llevado al objetivo que era retomar. Mira el desastre de Bakhmut, 7 meses de 20 a 30 mil muertos rusos en esa área y no han logrado ganar. Sin embargo, Wagner dijo que había tomado una ciudad. Vamos a escuchar qué dice Zelensky precisamente sobre el bombardeo. Adelante. Сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі, чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя 6 українців. Мої співчуття родинам. Se desgasta porque ya no tiene el mismo impacto, se puede olvidar la guerra. La historia de las guerras, hay guerras de 7, de 30, de 100 años. Exactamente, y en este caso lo único que tenemos que apoyar es una posible contraofensiva ucraniana después de la primavera, después que se vaya el fango y el lodo, que estén los terrenos más firmes, para entonces retomar parte del Donetsk, romper el puente terráqueo que existe hacia Crimea y hacer que cambie de opinión. Se dice, el mismo director nacional de inteligencia, que es posible que él tome una postura defensiva, tratar de defender los territorios de Donbass, en Donetsk y Luhansk y Crimea, en vez de hacer porque no tiene suficientes elementos, que ese es el análisis que se hace a consecuencia de por qué tardó tanto en tirar los misiles, por qué la variedad de misiles, por qué todos los cambios que estamos viendo. Es más, hubo una noticia hace varios días que estaba diciendo que esa supuesta conscripción de
300.000, terminó siendo 500.000. El reclutamiento El de reclutamiento de verdadero. servicio militar. Ellos dijeron que eran 300.000, pero eran 500.000. Una pregunta genérica, disculpe. A ver, la idea que veo por ahí, sobre todo en las redes, no en los medios oficiales, sobre si muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? ¿Por qué militarmente resulta tan difícil o es que no se lo plantean? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial surgieron planes para eliminar a Hitler, pensando que fuera Hitler se acababa la guerra. En este caso me imagino que hay algunos pensando que muerto Putin se podría acabar la guerra. No es siempre la opción primera de ningún país. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que ellos hagan lo mismo. Se te declara una guerra mundial. Entonces, si mañana un cohete, un martillo que cae del cielo, un catarro, lo que sea, mata a Putin, ¿qué pasa? Ya, un catarro, digamos, un agente biológico hecho por alguien adentro del país es una cosa. En otras palabras, lo que se busca y lo que se... ¿Pero se acabaría la guerra o es algo más allá de Putin? Bueno, yo creo que ya el entorno de él ya está sintiendo. Primero, todos los oligarcas que están más cerca de él también están perdiendo dinero, igual que los que él ha asistido en suicidios en los últimos año y medio. Lo que te dice a ti que hay mucha gente que ya sabe el desgaste. Lo estás viendo los comentaristas en la televisión nacional que están criticando las acciones del ejército. Quieren algunos la cabeza del ministro de Defensa, es bochornoso como está perdiendo la gran Rusia. Los tanques T-80 se están destruyendo como si fueran nada. Y posiblemente si ocurre algo, un golpe interno, ocurre a alguien de su entorno que lo... Pero no es algo que iría a planear el gobierno americano. No, si el gobierno no se haría por la sencilla razón que ya sería un acto de guerra. En el momento que tú haces cualquier país... Y no es un acto de guerra lo que está haciendo Putin. O sea, no, Putin no ha declarado la guerra, que no hace falta que la declare. Ya nadie declara oficialmente la guerra o todavía se usa eso de te reto a duelo. Volvemos a lo mismo aquí entre tú y yo, que no se entere más nadie. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. El que no quiera entender, lo único que está conscripta a el país que se llama Ucrania. No queremos que se desborde a Polonia y al resto de los países. Pero el occidente está peleando contra Rusia. Hay una teoría de que este tipo de dictaduras, y estoy de acuerdo con ella, necesitan conflictos y que probablemente este conflicto sirve a Putin para arreciar su poder interno, ¿no? Y también define su futuro, porque si él pierde una batalla decisiva ahora, hacia el verano, de nadie se entera porque tiene ya la prensa controlada. No es que no se entere, Juan Manuel, el problema es que ya el desgaste empieza a llegar la propaganda a las ciudades grandes. En otras palabras, así como en los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, los muertos los daban los pueblecitos pequeños en los estados sin nombre. ¿Se ha ganado otra guerra de esta envergadura donde no se pueda atacar en su territorio al enemigo? ¿Cuál es? Yo no me acuerdo de una guerra que no hayamos atacado al país. O sea, que haya habido más de... La guerra de Corea... Hay dos innovaciones en esta guerra. Una guerra sin soldados presentes, solo entregando armas. Bueno, la guerra civil española tuvo algo, aunque ahí en Libia los americanos aportaron las armas, los franceses y los británicos dispararon en Libia. O sea, los americanos fue un proxy. Francesas y hemos hecho eso en varias ocasiones, ayudando a otro país a pelear su guerra. Así entramos en Kosovo, entramos en las Balcanas, ayudando, y después entramos como la ONU, bajo el auspicio de la ONU. Si atacan territorio ruso, los rusos el ciudadano común se va a sentir más molesto y va a apoyar más a Putin. Esa es una versión. Pero otra no podría ser, mientras los rusos no sientan en su pellejo que le queme la guerra, seguirán apoyando a Putin porque no sufren consecuencias. Está ocurriendo en cuestiones militares, o sea, un ataque a un ministerio, a una factoría de ¿cómo se llama?, de drones. Ha habido ataques en las ciudades más cerca de la frontera contra la infraestructura eléctrica. La opinión de la gente que vive cerca de la frontera no es la misma que vive en Moscú. En otras palabras, hay dos... Nos fuimos de Afganistán porque costaba mucho dinero y llevábamos mucho tiempo allí. Esta está costando más dinero que Afganistán
Y la gran pregunta es, si nos vamos de esta guerra, ¿cuánto costará la próxima? Muchísimas gracias, coronel, por haber estado aquí con nosotros a la vuelta.